Hola chicos, bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos también profesores y profesoras. Soy el maestro Eduardo Plasencia y hoy comparto con ustedes la solución de las actividades de Aprendo en Casa para el tercer y cuarto grado de secundaria, área de matemática, semana 2, experiencia de aprendizaje 1, actividad 4. Atentos chicos, ya estamos en la segunda semana del año escolar. Sácale provecho, por favor. Presentación de la experiencia. Atentos chicos, estamos trabajando la experiencia denominada Promovemos la participación ciudadana responsable en diversos espacios de la escuela y comunidad. Área de matemática, estamos trabajando la actividad. Título de esta actividad: representamos la participación ciudadana en tablas y gráficos. A ver chicos, recordemos, ciclo ejecución de una encuesta. Vean atentamente, esto es el ciclo de ejecución de una encuesta. Definimos el objetivo, qué queremos saber y para qué. Diseño muestral. A ver, tenemos aquí la población. Como no se puede encuestar a toda la población, se obtiene una muestra. Y aquí tenemos su unidad muestral. Bien, también tenemos que saber las técnicas de muestreo. Son dos: muestreo no probabilístico y muestreo probabilístico. El muestreo no probabilístico puede ser por conveniencia, por juicio, por cuota, así como también muestreo de bola de nieve. Y el muestreo probabilístico puede ser el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y otros más. Bien, diseño del instrumento. Este es el instrumento que elaboramos la semana pasada, la semana 1. Este es el cuestionario de la encuesta, ¿ya? Este cuestionario se aplicó a 30 personas. Eso corresponde a la ejecución de la encuesta. Luego viene el procesamiento de la información recolectada. Claro, toda información que se obtiene de la encuesta se tiene que llevar a una tabla y luego se tiene que hacer su correspondiente gráfico. Eso vamos a hacer esta semana. Luego se analizan los resultados y se difunden esos resultados, pero esto será la próxima semana. Representamos la participación en tablas y gráficos. En la actividad anterior hemos definido la población y la muestra. Asimismo, aplicamos una encuesta. Ahora organizaremos los datos obtenidos en una tabla y los representaremos en gráficos de barras, histograma y polígonos de frecuencias, con la finalidad de analizarlos e interpretarlos. Al final de la actividad emplearemos criterios de evaluación para verificar los logros y las dificultades de nuestro proceso de aprendizaje. ¿Qué es una tabla estadística? Es la disposición de forma ordenada y agrupada de los valores y frecuencias de una distribución. ¿Cuáles son los tipos de tablas estadísticas? Son dos. Tenemos tablas para datos sin agrupar, tablas para datos agrupados. Veamos la primera. Tablas estadísticas para datos sin agrupar. Usamos este tipo de tablas cuando tenemos variables cualitativas o variables cuantitativas con pocos valores. Miren chicos, aquí tenemos la representación de una tabla para datos sin agrupar. ¿Está usted de acuerdo con la cuarentena? Sí, 15 personas, no, 10 personas,
total 25 personas. Bien. Ahora, tablas para datos agrupados. ¿Cuándo se emplean? Una tabla con datos agrupados se emplea si las variables toman un número grande de valores o si la variable es continua. Atentos chicos con esta información. Ejemplo, longitud de peces tropicales. Miren, aquí tenemos la tabla para datos agrupados en intervalos de 5 a 5,5 centímetros, de 5,5 a 6 centímetros, así. Miren, esta es una tabla de frecuencias para datos agrupados. Ahora, tabla de frecuencias de datos agrupados, variable continua. Es una tabla donde los datos obtenidos en la encuesta se clasifican en intervalos de clase. Pasos. Primer paso A. Tenemos que encontrar el rango R. ¿Qué se hace? Se resta el dato mayor menos el dato menor. R es igual X máximo menos X mínimo. Paso B. Se encuentra el número de intervalos de clase K, que consiste en dividir el rango en un número conveniente de intervalos de clase. No hay fórmula exacta, solo son aproximaciones. Para encontrar el número de intervalos de clase K, se aplica la regla de Sturges. Esta es K igual 1 más 3,3 logaritmo de n, cuando n es mayor que 10. O también se puede utilizar K igual raíz cuadrada de n para valores que están entre 25 y 400. Paso C. Se encuentra la amplitud de clase C. Es conveniente que los intervalos sean del mismo tamaño. ¿Qué se hace? Se divide R entre K, es decir, divides rango entre el número de intervalos de clase. Y por último, paso D, hallamos los límites de clase. Se suma el dato menor con el valor de C para obtener el límite superior. Y ahora, ¿qué es un gráfico estadístico? Es una representación en el plano que permite una mejor comprensión de la información a través de un simple análisis visual. ¿Cuáles son los tipos de gráficos? A ver, empezamos. 1. El más conocido, gráfico de barras. Está formado por barras rectangulares, de modo que sus longitudes son proporcionales a los valores que representan. Este gráfico se utiliza para representar variables cualitativas y cuantitativas discretas. Atentos chicos, gráfico de barras para variables cualitativas y cuantitativas discretas. Ejemplo, estudiantes del primer grado desaprobados en arte el año 2020. Elaboremos su gráfico de barras. Aquí tenemos su tabla y de la tabla sale el gráfico. Ahí está, miren, estudiantes desaprobados en arte el año 2020. En el eje X se muestran las secciones, sección A, B, C, D, E, F y G. Se observa que la barra que tiene mayor altura es la que tiene la mayor cantidad de estudiantes desaprobados. En este caso es la sección B, con, se lee aquí, 8 estudiantes. Perfecto. También existe el gráfico de barras, pero en forma horizontal. Miren chicos, venta de cuadernos en la librería El Inti. Estos también son gráficos de barras, pero ubicados en forma horizontal. Aquí en el eje X se lee cantidad de cuadernos vendidos. En diciembre, ¿qué observamos? Que la mayor cantidad de cuadernos vendidos fue de 600.
en el mes de diciembre. También existen gráficos de barras múltiples. Miren, número de estudiantes del tercer grado de secundaria según sexo. Ahora hay barras múltiples, pueden ser dobles o triples. En este ejemplo te muestro barras dobles. La barra de color rojo representa a mujeres y la barra de color azul representa a hombres. Bien, a ver, en la sección C, observamos la sección C, mujeres. ¿Cuántas mujeres hay? Se lee aquí en el eje Y, 10 estudiantes mujeres. Y en la sección B, ¿cuántos varones hay? Sección B, azul. El azul representa hombres. Se lee aquí 14. La sección B cuenta con 14 varones. Otro tipo de gráficos. Gráfico circular. Está formado por un círculo dividido en sectores circulares cuyas amplitudes son proporcionales a las frecuencias de los datos representados. Atentos, se utiliza generalmente para representar a las variables cualitativas. Chicos, por favor, chicas, atentos. Si tienes variables cualitativas en tu estudio, entonces el gráfico tiene que ser circular. ¿Ya? Ejemplo, deporte preferido por los estudiantes el año 2019. Elaboremos su gráfico circular. Deporte, atletismo, 3 estudiantes, fútbol 42, vóley 37, ninguno 8. Total 100. Observa la variable. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa. Deporte es una variable cualitativa y ahí queda, miren, su gráfico circular. Profesor, ¿y cómo se hace ese gráfico? Muy bien, en la descripción del video, lees abajo, ahí te voy a dejar un enlace. Ahí te enseño cómo se grafican estos gráficos, ¿no? El circular, el histograma y otros más. Ahora, histograma. Es otro tipo de gráficos interesante. Son rectángulos que se elevan y que contienen sus bases sobre el eje horizontal, con una anchura igual a la amplitud de los intervalos. ¿Cuándo se emplea un histograma, chicos? Se usan cuando las variables son cuantitativas continuas. No te olvides. Si tienes variables cuantitativas continuas, debes emplear un histograma. Ejemplo, estatura de los estudiantes del primer grado de secundaria el año 2021. Elaboremos su histograma. La variable estatura, miren, es cuantitativa continua y siempre se emplean intervalos. ¿Cómo queda su gráfico? De esta tabla se obtiene el gráfico. Ahí está. Este es un histograma. Estatura de los estudiantes del primer grado de secundaria el año 2021. En el eje X se encuentra la estatura de los estudiantes en metros. En el eje Y se encuentran el número de estudiantes. A ver, la mayor cantidad de estudiantes, ¿qué estatura tienen? Se lee aquí. Esta es la barra que representa la mayor cantidad, de 1,20 a 1,30, es decir, de 1,20 m a 1,30 m. ¿Cuántos son? 14. Perfecto. Seguimos, chicos. Ahora trabajamos ya la actividad de Aprendo en Casa. Tabla de frecuencia. Miren, chicos,
Esta es la tabla que nos envía Aprendo en Casa. Este es su diseño. Clases, está por aquí. Marca de clase se representa por X sub I. Es el punto medio de cada intervalo que representa a la clase. En la otra columna va la frecuencia absoluta, F sub I. Es el recuento de las respuestas de los encuestados. Por acá está la frecuencia relativa. Por acá está la frecuencia porcentual. ¿Ya? Para la frecuencia porcentual se multiplica por 100. Por aquí se ve el total, 30, 1 y 100%. A ver, tabla de distribución de frecuencias. Nos permite organizar y presentar un conjunto de datos o valores de una variable de manera ordenada. La frecuencia absoluta F sub I es el número de veces que aparece un dato. La frecuencia acumulada F sub I mayúscula es la suma de las frecuencias absolutas F sub I minúscula de todos los valores iguales o inferiores al valor considerado. La frecuencia relativa H sub I es el cociente entre la frecuencia absoluta F sub I y el número de datos n. En otras palabras, miren, para hallar la frecuencia relativa se divide la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Y por último, la frecuencia relativa porcentual, H sub I por ciento. Simplemente se multiplica el valor de la frecuencia relativa, H sub I, por 100%. Pasos para elaborar una tabla de frecuencias. 1. Para calcular la frecuencia absoluta, simplemente hacemos un conteo, ¿ya? Solamente se cuenta. Veamos un ejemplo para el intervalo 13-16. Cuentan 4, entonces F sub 3 es 4. ¿Seguimos? Para calcular la marca de clase en la tabla, se divide, aquí está, X sub I. Se suman los dos valores y luego se divide entre 2. Por ejemplo, para el intervalo de 7 a 10, se suma 7 más 10 y se divide entre 2. La respuesta es 8,5. Paso 3. Para calcular la frecuencia relativa H sub I, se realiza una división. Se divide la frecuencia absoluta entre el total de encuestados n. Por ejemplo, 4 entre 30. Si son 4 los que representan la frecuencia absoluta, entonces se divide 4 entre 30. Es 0,13. Paso 4. Para calcular la frecuencia relativa porcentual, solo se multiplica H sub I por 100. Si tienes H sub I 0,13, se multiplica por 100. Esto es 13. Entonces la respuesta es 13%. Seguimos, chicos. Ahora, respondemos ya las interrogantes. ¿Qué tipo de variables estadísticas hemos considerado en el cuestionario que aplicamos en la actividad 3? Respuesta: hemos considerado variables cualitativas y variables cuantitativas. Siguiente pregunta: ¿qué tipo de tablas utilizaremos para organizar las variables del cuestionario aplicado? Respuesta: utilizaremos tablas estadísticas para datos agrupados y también para datos sin agrupar. Otra pregunta: ¿qué gráficos estadísticos utilizaremos para representar los valores de las variables? Respuesta: utilizaremos gráfico circular, gráfico de barras, histogramas y polígonos de frecuencias. Eso haremos, chicos, a continuación. Bien, aquí tenemos el cuestionario. Este cuestionario se hizo la semana pasada, en la semana 1.
Título del cuestionario: Participación ciudadana en la escuela o comunidad. ¿Cuál es el objetivo? Recoger información sobre la participación ciudadana en la escuela o la comunidad. Bien, este instrumento consta de 5 preguntas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y este cuestionario se aplicó a 30 personas. Y vamos a ver los resultados ya. Ya aplicamos esa encuesta. Empezamos con la tabla 1. Pregunta 1. ¿Sabe usted qué es participación ciudadana? Esta es la variable, miren. Tenemos en la primera columna la frecuencia absoluta, en la otra columna la frecuencia relativa acumulada y la última frecuencia porcentual. La fuente es la encuesta que realizamos sobre participación en la escuela o comunidad. Ya tengo los resultados, ahí está. La pregunta: ¿sabe usted qué es participación ciudadana? Sí, respondieron 24 personas. No, respondieron 6 personas. Total, 30 personas. Ahora llenamos la frecuencia relativa H. ¿Qué se hace? Se divide 24 entre 30, ¿ya? Para encontrar el valor de H. Es 0,80. Luego ese valor de 0,80 para la frecuencia relativa acumulada se repite, 0,80. Y para la frecuencia porcentual se multiplica por 100. 0,80 por 100% es 80%. Ahora hacemos lo mismo para la respuesta no, 6 personas. Ahí está, 6 entre 30, 0,20. Para hallar H se suma así, 0,80, 0,20 es 1. Y entonces la frecuencia porcentual es 0,20 por 100% es 20%. ¿Qué falta ahora? Sumar. ¿Cuál es la cantidad total? Ahí están. 1 en la frecuencia relativa y 100% en la frecuencia porcentual. Bien, ahora el gráfico. De la tabla sigue el gráfico. El gráfico se obtiene de la tabla, miren. Estamos en la pregunta 1. Ya hicimos la tabla. Ahora toca hacer su gráfico. La pregunta fue: ¿sabe usted qué es participación ciudadana? No dijeron 20%, aquí está 20%. Sí respondieron el 80%, aquí está 80%. Entonces, este es el gráfico circular de la pregunta 1. Bien, seguimos. Pregunta 2. ¿A qué edad tuvo usted una mayor participación ciudadana? Miren chicos, aquí están los resultados a esta pregunta, la edad. La edad varía de 12 hasta 32 años y lo he ordenado, ¿ya? Algunos no lo ordenan, pero yo les recomiendo que ordenen, ¿ya? 12, 12, 13, 14, 14, 14, así hasta 32. Son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6 por 5, 30. Ahí están las 30 personas encuestadas. El menor valor, la menor edad es 12. El mayor valor, la mayor edad es 32. Entonces, elaboraremos una tabla de frecuencias para datos agrupados. A. Rango. Se resta el valor máximo menos el valor mínimo. El máximo es 32, el mínimo 12. 32 menos 12 es 20. Paso B. Se encuentra el número de intervalos de clase K. N es 30. Aplicamos la regla de Sturges. 1 más
3,3 logaritmo de n. K es igual 1 más 3.3 logaritmo de n es 30. Resolvemos con nuestra calculadora y obtenemos que K es igual a 5,87. Yo lo voy a considerar K igual 5 intervalos, ¿ya? Paso C. Amplitud de la clase. Se divide R entre K. R, ¿cuánto es R? Es 20. 20, entonces divido entre K. ¿Cuánto vale K? 5. 20 entre 5 es 4. Ese valor es importante para encontrar nuestro primer intervalo. Entonces, como C es igual a 4, el valor mínimo, ¿cuánto es el mínimo? Es 12. 12 más 4, ¿cuánto es? 16. Y ya encontré el primer intervalo. Es cerrado en 12 y abierto en 16. Este es mi primer intervalo, de 12 a 16 años. Y eso se escribe en la tabla. Ahí está la tabla 2. ¿A qué edad tuvo usted una mayor participación ciudadana? Este es el esquema de nuestra tabla. Y ya completamos el primer intervalo, de 12 a 16. Como sabemos que la amplitud es 4, entonces se suma 16 más 4, 20. Siguiente intervalo, 20 más 4, 24. Siguiente, 24 más 4, 28. Y por último, 28 más 4, 32. Atentos, chicos, son intervalos abiertos por la derecha, pero al final el último intervalo siempre se cierra, ¿ya? El último intervalo siempre es cerrado por la derecha y cerrado por la izquierda. Bien, ahora completemos la columna marca de clase X sub I. ¿Qué se hace? Ya lo vimos. Se suma 12 más 16 y luego se divide entre 2. Estos dos valores se suman y se dividen entre 2. 12 más 16 es 28. Entre 2, 14. Así lo hacemos para los demás valores. Ahí está. 16 más 20 entre 2, 18. 20 más 24 entre 2, 22. 24 más 28 entre 2, 26. 28 más 32 entre 2, 30. Bien, ahora completamos la tercera columna, frecuencia absoluta F sub I. Se cuenta, ¿ya? Hacemos el conteo. ¿Cuántas personas, atentos aquí, atentos, este intervalo nos dice que debemos considerar la edad de 12 hasta 15. El 16 no se considera, ¿ya? Entonces, de todas las edades contamos cuántos 12 hay, cuántos 13, cuántos 14 y cuántos 15. He contado y hay 8. Para la segunda fila, edad de 16 hasta 19. ¿Cuántas edades son? Son 5. Tercera fila, de 20 hasta 23 años. He contado y son 6. Cuarta fila, de 24 hasta 27 años. ¿Cuántos son? Son 7. La última se cuenta de 28 hasta 32. ¿Ya? Aquí sí, en la última fila, los intervalos están cerrados por la izquierda y por la derecha. Es un intervalo cerrado. Entonces se cuenta edades de 28, 29, 30, 31 y 32 inclusive. Voy a contar. Ahí están. ¿Cuántos? 28, 29, 30 y 32 hay. 1, 2, 3, 4. Eso se escribe en la tabla. 4. Y ahora sumamos todos. Ahí está. En total son 30 los encuestados. Siguiente columna. Vamos a completar la columna de la frecuencia relativa H sub I minúscula.
¿qué se hace? Se divide f sub i entre n, es decir, se divide 8 entre 30 para la primera fila. ¿Cuánto es? 8 entre 30 es 0,27 y se escribe aquí. Para las demás filas es igual, ¿ya? Se divide. Segunda fila, 5 entre 30 es 0,17. Tercera fila, 6 entre 30 es 0,20. Siguiente, 7 entre 30 es 0,23. Última, 4 entre 30 es 0,13. Se suma y la respuesta es 1,00. Bien, ahora para la frecuencia relativa acumulada h sub i mayúscula. El primer valor, chicos, siempre se repite, siempre. De h sub i minúscula se repite a h sub i mayúscula. Y luego se va sumando de la siguiente manera. Así. Se suma 0,27 más 0,17 es 0,44. Y se suma más 0,20 es 0,64. Se suma con 0,23 y es 0,87. Y por último, se suma 0,87 con 0,3. La respuesta es 1. Perfecto. Por último, ¿qué falta ahora? Falta la frecuencia porcentual. El valor de h sub i minúscula se multiplica por 100%, ¿ya? 0,27 por 100 es 27%. 0,17 por 100%, ¿cuánto es? 17%. Así se completan los demás valores. 20%, 23%, 13%, total 100%. Acabó nuestra tabla. Interesante, ¿verdad? Ahora tenemos que graficar. ¿Y cuál es su gráfico? El histograma. Miren, chicos, este es el histograma. Gráfico 2.1. ¿A qué edad tuvo usted una mayor participación ciudadana? Este es el histograma. He construido en Excel. Te repito, en la descripción del video te voy a dejar un enlace. Ahí te enseño cómo se elaboran estos gráficos en Excel. ¿Ya? Bien, ahora polígono de frecuencias. De la misma pregunta 2, misma tabla 2. ¿A qué edad tuvo usted una mayor participación ciudadana? El polígono de frecuencias está aquí representado por la línea roja. ¿Ya? Muy bien. Pregunta 3. Vamos a llenar la tabla de la pregunta 3. ¿Qué nivel de participación ciudadana tiene usted? Alto, medio, bajo, nulo, total. Completamos. Alto respondieron 9, medio respondieron 14, bajo, nulo respondieron 7, total 30. Ahora la frecuencia acumulada. El primer valor se repite, F mayúscula 9, y sumamos 9 más 14, 23. Sumamos 23 más 7, 30. Bien, seguimos ahora para la frecuencia relativa h sub i. Ya lo sabes, se divide 9 entre 30, es 0,30. Luego 14 entre 30 es 0,47. Y por último 7 entre 30 es 0,23. Ahora frecuencia relativa acumulada h sub i mayúscula. El primer valor se repite y luego se suma. 0,30 más 0,47 es 0,77. Ahora este valor sumas con 0,23 es 1. Y finalmente 0,30 por 100% es 30%. 0,47 por
100% es 47%. 0,23 por 100% es 23%. ¿Qué sigue ahora? El gráfico. Ahora he realizado un gráfico de barras. Miren, interesante gráfico. Pregunta: ¿qué nivel de participación ciudadana tiene usted? Alto, color rojo; medio, color azul; bajo, nulo, color amarillo. La próxima semana, en la semana 3, les voy a enseñar cómo se interpretan estos gráficos, ¿ya? Seguimos. Pregunta 4. Así respondió la gente. Tabla 4. ¿Usted considera que la escuela o comunidad cuentan con espacios suficientes que permiten su participación? ¿Sí? No. Sí respondieron 26 personas. No respondieron 4 personas. Total, 30 personas. Ahora la frecuencia acumulada. 26 se repite. Luego sumo 26 más 4 es 30. Ya está. Cuarta columna, frecuencia relativa. Se divide F sub I entre N. A ver, queda así. 26 entre 30, 0,87. 4 entre 30 es 0,13. Sumo y es 1,00. Penúltima columna, frecuencia relativa acumulada. El primer valor se repite y luego 0,87 se suma con 0,3 es 1. Última columna, 0,87 por 100% es 87%. 0,13 por 100% es 13%. Solamente corre la coma decimal 2 unidades a la derecha. Mira, 87, 1, 2, quedan 87. Y el 0,13, una unidad, otra, 13%. Perfecto. Ahora su gráfico. Gráfico 4. Sí respondieron 87%. Este es un gráfico circular. Bien, pregunta 5. Tabla 5. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que usted tiene en cuenta para cuidar su salud en lugares públicos que garanticen su participación segura? Aquí tenemos la tabla, miren. Medidas de bioseguridad: lavado de manos, uso de mascarillas, uso de protector facial, distanciamiento social. Sí, no y el total. Para lavado de manos, ahí está. 26 personas respondieron sí y 4 respondieron no. Total, 30 personas. Uso de mascarillas. 23 personas respondieron sí y 7 personas respondieron no. Total, 30 personas. Uso del protector facial. 14 personas respondieron que sí lo usan. 16 respondieron que no lo usan. Total, 30 personas. Distanciamiento social. Respondieron así. Sí, 20. No, 10. Fuente: encuesta realizada sobre participación en la escuela o comunidad. Se acabó la tabla. Falta el gráfico. Ahí está. Miren, ahora hemos hecho un gráfico de barras múltiples. En este caso son barras dobles. Gráfico 5. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que usted tiene en cuenta para cuidar su salud en lugares públicos que garanticen su participación segura? Color azul, sí. Color rojo, no. Número de encuestados en el eje Y. En el eje X están las posibles respuestas: lavado de manos, uso de mascarilla, uso de protector facial, distanciamiento social. Bien, ahora evaluamos nuestros avances. Es el momento de autoevaluarnos.
partir de nuestros avances, logros y dificultades. Miren chicos, esta es la ficha que envía Aprendo en Casa. Competencia: resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Hagan pausa al video, lee los criterios de evaluación y marcas aquí la X en lo logré, o estoy en proceso de lograrlo, o qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes. Bien chicos, chicas, muchas gracias por ver el video. Esto ha sido todo. No se olviden, suscríbanse, denle like y compártanlo con sus amigos. Prontito subiré más videos interesantes para ti. Muchas gracias. ¡Chao!